Déjame hacerte unas preguntas. ¿Por qué crees que el cerebro humano ha evolucionado de manera tan rápida y misteriosa, posibilitando que actualmente dominemos el mundo, la especie humana? ¿Quién manipuló nuestro cerebro para que ocurriera? ¿Ocurrió lo mismo con nuestro ADN? Y si fue así, ¿quién lo hizo? Es la gran pregunta. ¿Y cuáles eran sus intereses? ¿Sabes qué dice el Rig Veda, el texto védico más antiguo de la India, acerca de todo esto? Creo que te sorprenderá. Y por último, ¿es necesario que el Reino Unido se hunda para el bien del futuro de la humanidad? Vamos a intentar responder a estas y otras preguntas, pero sobre todo vamos a reflexionar juntos sobre estos temas, ya que somos la única especie sobre la faz de la Tierra que puede hacerlo. Reflexionemos. Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Hoy os invito a seguir reflexionando conmigo sobre el origen de la humanidad. Tras el anterior vídeo donde hablábamos de la muerte de la gran reina del mundo, Isabel II, y la relación de la realeza del mundo con los orígenes de la humanidad, con los Anunnakis, con los ángeles caídos, con los Nefilim, etc. Y recordando además que la sangre azul simboliza desde el inicio el control y el dominio, desde el inicio de la humanidad, insisto, como la conocemos, humanidad inteligente, dominio de sangre azul sobre sangre roja, es decir, nuestra sangre humana. Por eso implica tanto a nivel de inconsciente colectivo la muerte de Isabel II, último símbolo del antiguo imperio británico, el imperio más colonizador y poderoso de la historia, y es para mí una prueba más de que ese apocalipsis, entendiendo el apocalipsis como el fin de las mentiras, la caída de los velos y la aparición de la verdad, que se nos ha negado desde hace tantísimo tiempo, pues está acercándose. Porque eso es en realidad el apocalipsis. No es el fin del mundo, ya lo hemos explicado en vídeos anteriores. Es el fin de las mentiras y el inicio de una nueva y mejor era dominada por la verdad y por el bien para la humanidad. Sé que a muchas personas les parece una idea increíble que seres extraterrestres nos manipularan y nos hicieran dar ese salto evolutivo tan tremendo, porque realmente es que nos han educado para que creamos otras cosas. Pero como insisto, somos seres inteligentes, vamos a ver desde la lógica y la reflexión cómo las piezas encajan y todo cobra sentido, reafirmando esta teoría durante el vídeo de hoy. Pero antes, dejadme decir, por favor, en relación a la muerte de Isabel II y Reino Unido, que United Kingdom, tal y como se pronuncia en inglés, en su idioma, que es como deben estudiarse los nombres numerológicamente hablando, United Kingdom es un 11 maestro, igual que Alemania o igual que Francia, aunque de diferente manera, con diferente intensidad numerológica. Alemania en alemán se conoce como Deutschland, que es un 3, traducido a pitagórico, y eso hace que sus problemas de Alemania no se vayan a mantener tanto en el tiempo como los de Reino Unido, que sí que van para muy largo. Problemas muy serios a todos los niveles que, creo, van a hundir al Reino Unido en profundas crisis, según la numerología, en todos los sentidos en los próximos lustros. ¿Por qué os digo que Alemania va a tener problemas serios también? Entre otras cosas, y dejando de lado combinaciones numerológicas algo complicadas de explicar en un vídeo como este, porque Alemania, en español, en castellano es 11, traducido a pitagórico, y en inglés de nuevo es 11 maestro, Germany, resonando, por tanto, con el inconsciente colectivo de los dos grandes imperios que han desaparecido ya, el británico y el español. Por tanto, problemas en esta década regida por el maestro 22 debido a esas resonancias con el inconsciente colectivo de la historia de estos dos imperios citados, el español y el británico. Francia, France, también es 11 traducido a pitagórico. Muchas casualidades alrededor del 11 en Europa. Ese 11 que, como los seguidores de la numerología sabéis, habla de una época pasada, de una energía saliente que cede su poder al 22 maestro que rige toda esta década de los 20 que ahora transitamos y que, como vemos, está repleta de cambios y de constantes noticias tremendas, rompedoras para el inconsciente colectivo a todos los niveles, ya desde el inicio, 2020, ese doble 20, con la pandemia.
Por tanto, mala época viene sobre todo para Reino Unido y también, pero en menor medida, para Francia y también para Alemania, aunque Alemania con fuerza para remontar. Fuerza, insisto, que no presenta Reino Unido, donde, como digo, vamos a ver muchos problemas, muchas crisis sostenidas en el tiempo durante los próximos años y me atrevería a decir décadas. Incluso los números de su nueva primer ministro, Liz Truss, resuenan en claves secundarias con el 11 maestro y su versión simple, el 1, teniendo ella además ahora mismo, Liz Truss, 47 años, es decir, 11. La tormenta perfecta para Reino Unido, lo iremos viendo. Por supuesto, a ver, que nadie se alarme. Tener de por sí un maestro 11 como número de vida no te condena al fracaso, a un horizonte de problemas en esta década, porque entran otras claves numéricas en juego, ya sabéis, en el mapa numérico y el árbol familiar. Pero hablando así de países, sí nos da una pista muy clara de hacia dónde se puede ir inclinando la balanza en los próximos años. Pero es que la humanidad necesita que Reino Unido caiga, porque como os decía, es el símbolo extendido en el tiempo más claro del dominio de la sangre azul no humana sobre la sangre roja humana. Y su caída de Reino Unido supondrá ese resurgir y empoderamiento, o ayudará a ello, de una nueva conciencia humana, como ya explicamos en el vídeo anterior. Por eso os decía que hoy de nuevo os invito a reflexionar, nada más y nada menos que sobre nuestro origen, el origen de la humanidad. Y esa hibridación Anunnaki, o también, bueno, como se conoce en la Biblia, como la de los ángeles caídos, los Nefilim, que de una u otra manera nos dio el salto cognitivo a nivel cerebral y que nos hizo avanzar muy rápidamente como especie inteligente hasta lo que somos hoy. Sabemos que todo es mente, y la mente es el todo. Es el primer principio sagrado del Kybalión de Hermes Trismegisto que muchos conocéis. Por cierto, tampoco está muy claro, para nada, en absoluto, que Hermes fuera humano, como tantos otros seres especiales que influyeron de manera radical para bien en el destino de la humanidad antigua, que vinieron a darnos conocimiento. Bueno, pues como decimos, todo es mente, ¿verdad? Hay que diferenciar entre mente y cerebro, y hoy hablaremos del hardware, de la parte física de la mente, que es nuestro cerebro, la parte material. Y es que nuestro cerebro en realidad es lo que nos hace tan especiales, lo que nos ha convertido en dominadores del mundo. Pese a no ser ni de lejos, los animales, la raza humana me refiero, no somos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más resistentes. Somos físicamente muy débiles en comparación con otros muchos animales. Pero somos mucho más inteligentes. Y esa ha sido la gran diferencia, el factor diferencial. Pero, ¿por qué razón somos tan inteligentes? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Es que esta es la clave. La presencia del ser humano sobre la faz de la Tierra no tiene tanto tiempo como la de otros muchos animales. Las ranas, sin ir más lejos, nos llevan cientos de miles de años de ventaja en el planeta. Igual que todos los animales marinos, porque de ahí viene la vida, incluidos los delfines, las ballenas, etc. Y otros muchos animales terrestres. Y todos estos animales siguen siendo igual de mucho o igual de poco inteligentes según como lo miremos. Es decir, sus cerebros no han evolucionado prácticamente nada en cientos de miles de años. ¿Por qué entonces el cerebro humano ha evolucionado de esa manera tan misteriosa en tan poco tiempo? Si aplicamos la lógica de la teoría de la evolución, aquí se escapa ese salto tan colosal que ha dado nuestro cerebro. Y que, insisto, no ha dado ninguna otra especie de entre las millones, y digo bien millones de especies que habitan nuestro planeta. Así que somos muy especiales. ¿Pero por qué somos tan especiales? Y esto sigue siendo un gran misterio, este salto de nuestro cerebro, que algunos especialistas del estudio del cerebro llaman el Big Bang del cerebro. Un salto cualitativo, una evolución express de nuestro cerebro que sucedió hace más o menos unos 110.000 años, cuando empezamos a ser Homo sapiens. Insisto, 100.000 años no es nada en comparación con la duración de la vida en nuestro planeta Tierra, que es de unos 4,5 millones de años, ni de las especies animales que aparecieron mucho antes que nosotros. Sin ir más lejos y como dato, las cucarachas llevan sobre la faz de la Tierra
más de 250 millones de años, es decir, más del doble que nosotros. Y ahí las tienes hoy, siendo cucarachas y comportándose igual que hace 250 millones de años. Pero nosotros no paramos de evolucionar y evolucionar y evolucionar, transformando el planeta y avanzando en acumulación de conocimientos de manera brutal en todos los sentidos. Insisto, ¿por qué? ¿Nos llama la atención? ¿Por qué somos tan especiales? Esta es la pregunta. Desde luego, la diferencia reside en nuestro cerebro. Y alguien podría pensar, bueno, claro, es que el cerebro de una cucaracha es minúsculo. Y es cierto, es muy pequeño en comparación al nuestro. Pero claro, hay muchos animales con cerebros muchísimo, muchísimo más grandes que el nuestro. Por poner un ejemplo, el cachalote, un tipo de ballena, presenta un cerebro como 6 o 7 veces más grande que el nuestro. De hecho, parece que el secreto de nuestro cerebro no es el tamaño en sí, sino la existencia de nuestro mapa neuronal, la interconexión entre las neuronas, entre las diferentes zonas del cerebro y las rugosidades y pliegues de nuestra corteza cerebral. Por ejemplo, un oso tiene un cerebro 10 veces más grande que un gato, pero no es ni mucho menos más inteligente que un gato. Y es que el gato presenta más neuronas que el oso, pese a tener el cerebro más chiquitín que el oso. Curioso, ¿verdad? En todo caso, nosotros, la especie humana, como digo, dimos un salto tremendo a nivel cualitativo con ese Big Bang cerebral. Algo pasó ahí, eso es obvio. Aquí muchos dirán que fue el Dios de las Sagradas Escrituras. Otros dirán que fue, muchos lo dicen, que fue simplemente un golpe de suerte, una gran casualidad, fruto del azar. Yo no creo en las casualidades a estas alturas, la verdad, y menos aún a estos niveles organizativos. Yo creo en las causalidades, en la acción y reacción de los acontecimientos. Y creo justo lo que dijimos en el vídeo anterior, que fuimos manipulados por seres con mucho más conocimiento que el ser humano primitivo y que esa intervención, esa manipulación, nos hizo dar ese salto cognitivo. Y produjo ese Big Bang del cerebro que tanto nos ha distanciado del resto de los animales y que nos ha permitido y nos permite dominar y transformar el planeta, y cada vez más nuestras vidas. A los que los antiguos y primitivos seres humanos consideraron dioses, aunque no lo eran. De hecho, además del libro de Enoc o del Génesis 6 en la Biblia, hay otros muchos textos sagrados en donde se habla de esa llegada de seres extraterrestres a la Tierra en muchas partes del mundo. En el Rig Veda, el texto védico más antiguo conocido, se habla precisamente también de esto, de cómo los dioses bajaron de sus naves e incluso de cómo lucharon entre ellos por el destino que debía tomar la humanidad y que actuaron sobre nosotros, como lo hicieron, aplicando su conocimiento en la especie humana para mejorarla. Es que hay muchas alusiones a estos dioses que bajaron de las estrellas. En sus naves voladoras también se habla, en estos textos hindús. En muchos textos y poemas, como sucede también en el Bhagavata o en el Ramayana, que es un hermoso poema hindú que relata nada más y nada menos que la guerra entre los dioses que se dio aquí en la Tierra por el destino de la humanidad y qué hacer con nosotros. Y es que yo creo que debemos ir más allá incluso, porque esta manipulación genética yo creo que no se quedó evidentemente en el cerebro, sino justo fue una manipulación genética de nuestro ADN, también del ADN. De hecho, yo creo que es más sencillo manipular el ADN, cosa que ya estamos haciendo actualmente nosotros los humanos en el campo de la genética, que manipular el cerebro, que es un terreno aún en pañales para nuestro conocimiento. El cerebro sigue siendo un gran desconocido a día de hoy. Sabemos casi más del espacio exterior que de nuestro cerebro. Y eso explicaría, por ejemplo, que compartamos el 99% de nuestro código genético humano con un chimpancé. Bueno, es que somos primos lejanos, cada vez más lejanos, desde ese Big Bang cerebral y desde esa manipulación, que nos hizo también más inteligentes y capaces de tomar conciencia, que esta es la clave, tomar conciencia de nosotros mismos para ser más creativos y desarrollar, entre otras cosas, el pensamiento abstracto, la capacidad para pensar, para soñar, para imaginar y para reflexionar, como intentamos hacer en este vídeo hoy todos juntos. Hablando de genética, seguro que muchos sabéis quién fue Francis Crick. Recibió junto con James Watson el premio Nobel
por sus descubrimientos sobre el ADN y la doble hélice. Es decir, algo sabía este hombre sobre nuestro ADN, ¿vale? ¿Y qué dijo? Pues que él no podía concebir que una estructura tan maravillosamente compleja como nuestro ADN se hubiera creado de manera accidental, sin que hubiera una mente inteligente detrás que la organizara. Y él puso un ejemplo que nunca se me olvida. Dijo algo así. Dijo, si pensamos que nuestro ADN se ha creado y organizado por sí mismo, de manera accidental, sería como pensar que un tornado entra en un almacén donde están desorganizadas y separadas todas las piezas que forman un avión, es decir, unas aquí, otras aquí, otras aquí, otras aquí, otras allá, y tras pasar el tornado, ¡zas! Todas esas piezas, de manera casual, por accidente, por el azar, se han unido y se han organizado creando ese avión. Es que me parece brillante la manera de explicar esto, poniendo este símil, insisto, de un premio Nobel en genética. Bueno, es que el azar no existe, Dios no juega a los dados, como decía otro gran genio, Einstein. Y las casualidades no se dan nunca a estos niveles tan altos de exigencia organizativa. Así lo veo yo, al menos, claro, en mi opinión. Otra cosa es saber para qué nos manipularon, cuál era su motivación, o si había varias, incluso si hubo diferentes posturas y enfrentamientos, como dicen estos textos, y que fueron cambiando pues, la mentalidad de esos Anunnakis que nos manipularon en función de, a medida que iba pasando el tiempo. Pero esto sería otro vídeo, ¿eh? Hoy vamos a lo más importante. Tenemos una mente para cambiarlo todo. Tenemos que ser los dueños de nuestro destino. Y aquí estamos, viviendo una época de cambios, de transformaciones, de revelaciones, de destrucciones, de paradigmas antiguos y del despertar, duro a veces, traumático a veces, de la humanidad y de la sangre roja humana, reflexionando sobre todo ello, tomando conciencia de todo ello. Y muchos se preguntarán aquí, bueno, y entonces Dios, ¿qué papel juega en todo esto? Pues el papel más importante, porque estos seres Anunnakis, estos supuestos dioses que bajaron de las estrellas, se les llame como se les llame, en cada cultura, y que evidentemente, insisto, yo creo que nos manipularon poniendo las bases de los seres humanos que somos hoy, en realidad no eran dioses, no son dioses. Son seres como nosotros, con sus propias naturalezas, pero con un desarrollo de conocimientos muy superior al nuestro. Así de simple, nos llevan muchos años de evolución y conocimiento. Ellos también siguen las reglas de la mente divina, de la supermente organizativa y coherente que es Dios, y que para mí, como decía Galileo, diseñó al mundo y fue el arquitecto del mundo a través de los números y de las matemáticas. Desde ese plan, donde todo es energía, frecuencia y vibración, como también decía Tesla, que hoy llamaríamos, bueno, el plano cuántico, desde la ciencia más vanguardista, o el plano conciencial, desde un enfoque más espiritual. Pero todo es energía, frecuencia y vibración. Recordemos de nuevo al Kybalión. Todo es mente, y la mente es el todo. Mente, no cerebro, mente. La gran mente de Dios está muy por encima de nuestros queridos Anunnakis. De hecho, ellos están en el mismo plano que nosotros, solo que, insisto, con muchos más años de evolución y desarrollo tecnológico. Y Dios, ese concepto divino, es la fuente, la gran mente matemática y coherente, donde todo tiene un porqué y un para qué, que dio el impulso de vida inicial. Y esos seres que manipularon nuestro cerebro y nuestro ADN, lo hicieron siguiendo también las leyes organizativas de las matemáticas. Nuestro ADN es un canto a las matemáticas. La codificación y organización de nuestros genes es que es matemática pura. Es como una sinfonía de datos genéticos, en este caso. Incluso un canto, diría yo, a la geometría sagrada, observable en nuestro cuerpo físico, a través, por ejemplo, del número Phi, el patrón de oro, la divina proporción, de la que ya hemos hablado mucho en el canal, y que también podemos observar en la naturaleza que nos rodea o en las galaxias lejanas. Dios, ese concepto, utilizó las matemáticas para crear el mundo. El Dios en mayúsculas, el arquitecto supremo de este y otros planos, de lo visible y de lo invisible. Dios como ese concepto inabarcable, incomprensible, yo creo, aún para nuestras limitadas mentes. Dios como la fuente de la vida, que no juzga, que no condena, y que nos da la libertad para experimentar, para vivir, para equivocarnos incluso, por supuesto, y para aprender de nuestros errores, para evolucionar y acercarnos a Él, a Dios,
supremo a través del conocimiento y la comprensión de las leyes sagradas que todo lo rigen, que rigen lo visible y lo invisible, con los números como enlaces entre esos dos mundos donde todo es energía, frecuencia y vibración. Números como interruptores y condensadores de información, de emociones, de diferentes rangos de frecuencias de vibración, que abren y cierran puertas continuamente, que se entrelazan, que se combinan, que abren y cierran itinerarios vitales a cada paso del camino. Y en ese camino estamos, cada cual en el suyo, pero sabiendo que todos nuestros caminos convergen de algún modo, como los ríos que van a dar a la mar y a los océanos, formando ese gran océano de conciencia del que todos formamos parte, llamado humanidad, conciencia humana. Y creo que aunque vivimos épocas difíciles, de cambios, de problemas, con dolores de parto propios de esos cambios y encaminándonos hacia el renacer de una nueva era, caminamos de manera firme y decidida hacia ese despertar común, donde la masa crítica cada vez entienda más y más que venimos a amar, a experimentar, a aprender y a evolucionar y crecer. Espero que también lo veáis así y que el dolor y el sufrimiento de hoy, si es que ahora lo estáis experimentando, sea parte de la felicidad de mañana. En fin, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo y hasta el próximo. Sed felices.